Bueno, tal como se los anticipé, me acompaña hoy el doctor Pablo Palomeque, traumatólogo. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, primera vez en el programa. Primera vez, sí. Bueno, vamos a comenzar contándole un poco a los televidentes de dónde es oriundo usted. Soy oriundo de la ciudad de Galvez. Ciudad de Galvez, acá 100 kilómetros. Y bueno, cursé mis estudios de medicina en Rosario. ¿Y desde cuándo aquí en Rafaela? Desde el año 2004. Sí, ya hace 20 años. ¿Y acá en la clínica cuántos años recuerda? Finales del 2004, principio del 2005. Sí. Bien. Recuerdo cuando se jubiló el doctor Fidel Sosa. Claro, exactamente, sí. Sí. Doctor, bueno, hay un tema que lo anuncié acá en el programa, que en realidad fue una primicia que dio el doctor Kurganov junto con el doctor Leonardo Parra cuando presentaron oficialmente el tomógrafo y también anunciaron esto que resulta ser toda una novedad, que Clínica Parra fue autorizada, digamos así, por el INCUCAI, ¿digo bien? INCUCAI, el para a recibir, nivel nacional, claro, y el CUDAI a nivel provincial. Claro, para recibir donantes de huesos y músculos. Sí, sí, para el manejo de injerto, claro, de injerto óseo de donante cadavérico. Claro. Hay un banco de huesos, un banco cadavérico de huesos en la ciudad de Rosario, hay otro en la ciudad de Córdoba. A veces recibimos de Rosario y a veces de Córdoba, que proveen piezas óseas. Claro. ¿Eso cómo es en cuanto a esas piezas? ¿Cómo es el mecanismo de ese banco? ¿Los familiares tienen que autorizar para que esto ocurra? ¿Algo así como la donación de órganos también? Claro, el donante, digamos, se proclama donante cuando uno renueva el carnet de conductor, ¿sí? Así es el mecanismo. No, son todos donantes adultos los donantes de hueso, ¿sí? Así que son donantes que deciden por sus propios medios. Después, bueno, si hay en algunos casos la familia decide que los órganos se donen, también se donan el tejido óseo. Claro, claro. Bueno, ¿y esto desde cuándo en la medicina se viene aplicando esta técnica, digamos, o esta metodología? Sí, en la medicina ya lleva muchos años, ¿sí? Aproximadamente más de 25 años que empezaron los primeros trabajos experimentales con distintas especies, con huesos de distintas especies, porque lo interesante en el donante o en las donaciones del tejido óseo es que no es tejido vivo. Claro. No tiene células, no tiene células vivas, no es como el trasplante de órganos, ¿sí? Claro. Que una persona recibe células vivas del donante. Claro. Entonces acá no está el problema del rechazo, digo bien. Exactamente, no se le hace, por ejemplo, estudios de histocompatibilidad al receptor, porque lo que se incorpora en determinadas circunstancias es el andamiaje del hueso, ¿no? La estructura que está compuesta de determinadas proteínas y minerales, claro. Minerales de hueso y proteínas, pero está despojado de células. De acuerdo a su experiencia, este tipo de implantes, digamos así, ¿el resultado es positivo? Bueno, sí, hay muchos estudios internacionales que lo avalan al uso de implantes de tejido óseo, sobre todo cuando una persona carece de hueso, ¿no es cierto? No se usa en cualquier circunstancia, obviamente, pero hay, por ejemplo, determinados pacientes que necesitan, ¿sí? Incorporación de tejido óseo. En general, la gran mayoría son pacientes que recibieron previamente prótesis, implantes protésicos, ¿sí? Esa es la gran mayoría. Las prótesis, bueno, como sabemos, si hay pacientes que reciben prótesis a una edad muy temprana,
las prótesis se aflojan, ¿no es cierto? El paciente sobrevive al uso, a la vida útil de esa prótesis. Claro. Cuando la prótesis se va aflojando, ¿sí?, origina un daño en el tejido óseo y se va perdiendo lo que nosotros denominamos stock óseo. Claro. Entonces las prótesis flojas generan una pérdida de hueso. A veces una pérdida dramática de hueso, ¿sí?, con ciertas partes o sectores del hueso que la verdad que no sirven mucho para colocar una nueva prótesis en ese paciente. Claro, ¿sí? claro. En estos momentos acá en la Clínica Parra lo estamos usando sobre todo para eso. Claro. Entonces incorporamos ese stock óseo y a su vez el paciente recibe una nueva prótesis de cadera, de rodilla. Claro, claro. O sea que sería una combinación de ambas cosas. Exactamente, sí. Son cirugías muy exigentes técnicamente y con una larga duración dentro de la cirugía. Entonces el paciente generalmente ya no tiene la prótesis que había recibido anteriormente, que se la extrajimos en una etapa previa, Claro. pero sí en esta etapa recibe el tejido óseo y una nueva prótesis, un nuevo implante. Claro. De acuerdo a su experiencia, ¿qué partes, digamos, son las que más se están utilizando en este tipo de operaciones? Claro. ¿Qué parte de huesos, digamos? Bueno, hay infinidad de partes de tejido óseo que podemos utilizar. Lo otro también, que es un porcentaje menor, que yo no lo había dicho anteriormente, es en los pacientes, por ejemplo, que tienen accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y tienen pérdidas graves de hueso, unas fracturas expuestas. Claro, claro. En esos casos también se pueden incorporar segmentos de hueso, ¿no es cierto? Claro. Pero en estos pacientes que veníamos hablando, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo una prótesis de cadera, ¿sí? Nosotros tenemos dos componentes de la prótesis de cadera: el componente femoral, claro, ¿sí?, que está dentro del hueso fémur, y el componente acetabular, claro, ¿sí?, que es como una copa. Claro, que es, ¿sí?, donde encaja la cabeza del donde fémur. encaja la cabeza del fémur, exactamente. Bueno, esos dos componentes se aflojan, ¿sí?, y el paciente pierde tejido óseo en esos dos huesos, el hueso coxal y el fémur. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el hueso coxal, generalmente, para solucionar estos problemas, tenemos unos injertos de chips óseos. Son pedacitos muy chiquititos de hueso para rellenar cavidades. Claro. ¿Sí? En cambio, en el fémur, que generalmente la pérdida es un poquito superior y son distintos los tipos de hueso, en el fémur nosotros incorporamos tablas, directamente, tablas de hueso, claro, que vamos cortando, por ejemplo, de un espécimen de fémur cadavérico, los vamos cortando, vamos haciendo tablas de hueso y los vamos colocando en las distintas caras del claro, fémur del paciente. Claro, claro. Bueno, en cuanto a la otra parte de lo que es músculos, tendones, eso también se realiza acá en la clínica, ¿no? Sí, más que nada la parte de los tendones. Digamos que el servicio de artroscopía, ¿sí?, utiliza más que nada la parte tendinosa para el reemplazo de los ligamentos cruzados, por ejemplo. Eso se puede utilizar. Por ejemplo, en la actualidad lo que más se usa es el tendón del propio paciente, ¿sí? Pero hay veces que los pacientes se rompen varias veces los ligamentos cruzados, ¿sí? Entonces, los artroscopistas lo que hacen es utilizar los tendones de la misma pierna que se rompe el ligamento cruzado. A veces se rompen el otro de la otra rodilla, ¿sí? Utilizan el injerto de la otra pierna también, y a veces se vuelven a romper los ligamentos cruzados que ya le habían operado. Entonces, en esas circunstancias se recurre al injerto de tendones cadavéricos. Qué bien.
Bueno, muy completo su informe, doctor. Nuevamente muchas gracias por Sí, la verdad que a nosotros nos resulta muy útil y amplía muchísimo la capacidad de respuesta que tenemos para los pacientes. Claro. Y bueno, todo esto le tengo que agradecer la verdad a las gestiones que realizó el director médico de la clínica, el doctor Kurganov, junto con el doctor Tati Parra, que también acompañó, y al doctor Andrés Glasberg, que se ocupó de hacer todos los trámites para que esto sea posible. Qué bien, qué bien. Bueno, un orgullo no solo para la clínica, sino para toda la ciudad de Rafael y la región. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno, una vez más, muchas gracias. Bueno, cómo no. Nos veremos en alguna otra oportunidad aquí en el programa. Sí. Muy amable. ¿Cómo no? Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a ver las caritas de los bebés que nacen todos los días aquí en el servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra.